Hoy me vais a acompañar a una ruta diferente y especial aquí en la ciudad de Toledo, en concreto una ruta por las puertas islámicas de la ciudad. Sí, vamos a ver esos puntos de acceso y qué restos o qué vinculación tiene al final con ese legado y ese pasado andalusí. Ahora mismo me encuentro en la Judería. En concreto, este espacio durante Al-Ándalus se conocía como Medinat al-Yahud, ¿no? Como la ciudad, digamos, o el espacio para los judíos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el nombre actual al que hacemos referencia, es decir, que este es la Judería, el espacio que delimita por excelencia pues, el lugar donde vivían los judíos, en verdad es una denominación o un concepto que se aplica a partir del siglo XV. Realmente, antes estamos hablando de que la gente vivía en la ciudad, en distintos espacios sin necesidad de crear guetos. Por tanto, no es nada sorprendente ni difícil encontrar también aquí en la Judería elementos y monumentos que pertenecían en su momento también a cristianos o a musulmanes. Pero bueno, en concreto, como digo, vamos a hablar sobre esos puntos de acceso a la ciudad y para ello, desde Medinat al-Yahud, desde la Judería, vamos a ir a el punto de salida o de entrada a la ciudad que da acceso a este espacio. Mirad, tengo detrás de mí San Juan de los Reyes y justo enfrente, bajando recto, tenemos la vista de la Puerta del Cambrón, que es el primer punto de parada dentro de este itinerario. Os lo enseño. Mirad, aquí la tenéis. Esta puerta era conocida como Bab al-Yahud, o sea, la puerta de los judíos, prácticamente hasta el siglo XV. Y bueno, los orígenes son bastante inciertos, es una puerta muy antigua. Hay una teoría, pero la verdad, por mucho que he estado buscando información, no he llegado a encontrar nada empírico, digamos, una evidencia arqueológica o algo que sustente un poco esta idea, pero es como popularmente conocida como una puerta de época visigoda. Sin embargo, la Real Academia de Estudios de Arte y de Cultura y demás de aquí, lo que defiende y lo que plantea es que es originaria de época islámica, sí, en concreto del siglo XI. Y bueno, pues al final los elementos en los que se basan para hacer esta afirmación, pues tiene que ver con todo lo que es la planta baja de esta entrada, ¿sí? Es decir, que es una puerta que ha tenido muchísimas remodelaciones a lo largo del tiempo y actualmente la vista de esta puerta de entrada, que por cierto se conoce como la Puerta del Cambrón, ¿sí? No la Puerta de los Judíos, esto fue así solo hasta el siglo XV. Pues bien, la vista actual es una vista renacentista y, como digo, a lo largo del tiempo ha tenido muchas remodelaciones. Esto se ve muy bien también, como veis, en materiales reutilizados que hay en las propias paredes e incluso estos cilindros que veis aquí son cipos funerarios que pertenecían a tumbas del cementerio islámico que está fuera de la ciudad, en el actual espacio del Circo Romano. O sea, al final Toledo es un lugar donde se ha reaprovechado muchísimo todo tipo de espacios, ¿no? Y fijaros, para que veáis, en algunos de estos tipos aún se puede como leer, entre comillas, un poco estas letras en árabe correspondientes a estos tipos. Mirad, por ejemplo, aquí, en la salida, fijaros en el texto, ¿sí? Entonces, bueno, como veis, me voy fuera de la puerta para que podáis verlo mejor. Es una puerta enorme, ¿sí? Y tal y como la vemos, pues diríais, esto no tiene nada de islámico, más que los cipos reutilizados, ¿no? del espacio cementerial. Y bueno, como digo, la vista actual es una vista muy posterior, del siglo XVI, del siglo XVII, ¿no? Etcétera. Es un poco esa vista renacentista, pero claramente pues sí que estamos hablando de una estructura base, ¿no? Lo que viene a ser la cimentación, ¿no? Los fundamentos de este lugar, pues sí que son de época islámica. Y algo también muy interesante es que lo que se baraja como idea es que esta era una entrada de carácter militar, de carácter defensivo, ¿no? Como parte de la segunda muralla de la ciudad, porque la ciudad tuvo dos murallas durante la época islámica, una del siglo VIII y otra del siglo X en que se amplió, ¿vale? Entonces sí que se cree que este punto de acceso
tuvo en un primer momento ese uso y después a posteriori, como se ha seguido reutilizando, pues fue también un punto de acceso para recaudar impuestos, excepto para los toledanos y la gente de los montes. Esto lo sabemos por una inscripción, vuelvo dentro, una inscripción que hay aquí donde precisamente habla de esto. Fijaros, ahí la tenéis, en esa inscripción de ahí. Son libres, ¿qué pone? Os lo leo, ¿eh? Son libres de portazgo los vecinos de Toledo y de sus montes y de los lugares de la jurisdicción. Así que ya veis, esta plaquita es el fiel testigo de esa continuidad en el tiempo que ha tenido este espacio. Hay mucho más que decir, obviamente, para eso están mis visitas guiadas de Paseo Andalusí, donde enseño precisamente todo ese pasado andalusí, mudéjar y morisco de la ciudad de Toledo. Pero ahora dejamos atrás este punto de acceso a la ciudad, estamos ahora mismo fuera de la muralla y vamos a continuar hacia otro de los puntos de acceso, ¿sí? Hacia otra de esas puertas islámicas que también el nombre dice mucho, la Puerta de Bisagra, en concreto la Bisagra Vieja, que era el lugar por donde los musulmanes salían con el difunto para poderlo enterrar en el cementerio fuera de la ciudad, ¿sí? Así que es una puerta que también tiene un gran, bueno, ¿cómo decir?, simbolismo en este sentido, ¿no? Era muy utilizada y conectaba muy bien pues, con lugares principales como la mezquita de Bab al-Mardum, sí que es la mezquita del Cristo de la Luz, y con el espacio central de la ciudad, digamos, Souq el-Dewab, ¿no?, que es lo que a día de hoy conocemos como la Plaza de Zocodover. Así que vamos para allá. De camino a este segundo punto de entrada, quiero hacer un inciso en relación a lo que os he comentado en la Puerta del Cambrón, con respecto a su origen, porque quizás haya personas que piensen que niego ese pasado visigodo o ese pasado romano de la ciudad, cuando en absoluto es así. Yo estoy hablando en calidad de historiadora y arqueóloga, que es lo que soy, y de guía de turismo oficial, ¿vale? Aparte de obviamente hablar desde un aspecto más personal en base a mi interés, ¿no?, y a mi especialidad, que es el legado andalusí. Por eso hago hincapié en esa parte de la historia, sin hacer de menos a las demás. De hecho, en mis visitas guiadas las personas que han venido saben que hablo de esas continuidades y que trato de contextualizar y de matizar todo de la mejor forma posible, porque no creo que la historia haya sido un cúmulo de hitos y de puntos de inflexión en el que de la noche a la mañana cambia toda la realidad, en absoluto. Estamos hablando de procesos, de cambios que van transformando la sociedad y la forma de vivir o de asentarse en las ciudades. Entonces, ¿hay un pasado visigodo en Toledo? Por supuestísimo. ¿Hay un pasado romano en la ciudad? Pues también, sin lugar a dudas. Lo que yo estoy diciendo es que en este caso no he encontrado referencia empírica, ¿sí?, fehaciente, arqueológica, que hable específicamente sobre ese pasado visigodo. Que quizás la haya, puede ser. Esto al final siempre está en estudio, siempre hay, digamos, nuevos hallazgos, ¿no?, que reescriben la historia por completo. Así que quizás esa puerta sí que era originalmente de época visigoda y cuando llegaron los musulmanes lo único que hicieron fue reutilizar esa cimentación para edificar esa entrada a la ciudad de una forma mucho más robusta. Esto es posible. Lo que estoy diciendo es que si hay algo que nos queda de época visigoda en esa puerta, pues es quizás un elemento decorativo o dos, ¿sí?, en caso de que se esté estudiando esto. Todo lo demás, lo que ha quedado, lo que nos ha llegado, habla claramente de ese pasado islámico, ¿sí? Habla del siglo X, siglo XI, ¿no? Y por tanto de esa época de Al-Ándalus, que como digo es la parte a la que yo me refiero. Además, en concreto, en esta ruta, que como os decía al principio, es una ruta de puertas islámicas de la ciudad. O sea, los puntos de acceso que tienen esa vinculación con Al-Ándalus, que de hecho son en su mayoría, ¿vale? Porque la ciudad de Toledo conserva prácticamente lo que es el urbanismo, prácticamente intacto a como era en época andalusí, ¿sí? En otras ciudades, en otros lugares, pues quizá queda un barrio
o dos barrios, ¿no? Pero en el caso de Toledo se ve muy bien ese componente, ¿no? De hecho, las personas que han viajado mucho pueden asemejar, ¿no? Y comparar lo que es la Medina de Marruecos que haya, ¿no? En alguna ciudad de Marruecos o en alguna ciudad de Egipto o tal, con el espacio del casco histórico de Toledo. Es ese concepto un poco laberíntico o caótico que tiene una explicación, ¿sí? Y que se remonta a esa época. Entonces, bueno, quería aclarar eso. Hago rutas donde hablo del pasado visigodo, ¿sí? Y hago rutas donde hago referencia a esos elementos romanos. El hecho de que aquí me centre en eso, en la parte andalusí, no significa que niegue lo otro. Así que, hecha esta aclaración, ya hemos llegado a la otra puerta. Vamos a verla. Fijaros, aquí está. Actualmente esta puerta es conocida por todo el mundo como la puerta de Alfonso VI. Y esto tiene relación, obviamente, porque este era uno de los accesos principales a la ciudad que conectaba, digamos, la Medina con el espacio de la Vega, donde estaba el cementerio y otros lugares, ¿no? Entonces, ¿por qué recibe ese nombre? Básicamente porque la tradición lo que cuenta o explica es que fue precisamente esta la puerta que atravesó Alfonso VI a la hora de conquistar la ciudad en 1085, que fue cuando cayó la taifa de Tulaétula, ¿no? Sin embargo, no deja de ser la tradición. A mí, personalmente, me gusta seguir llamándola por su nombre original, ¿sí? Que era la Puerta de Bisagra. Lo que pasa es que hoy en día tenemos otra puerta, un poquito aquí más arriba, ahora os la enseño, que es popularmente conocida como la Puerta de Bisagra, que sería la bisagra nueva. Esta sería como la bisagra vieja. Entonces, para no confundir a la gente, pues decidieron llamar bisagra a esa nueva puerta que hicieron en el siglo XVI, y esta de aquí, que es la vieja, pues la denominaron la puerta de Alfonso VI. Y ya está. Y así nadie se lía. Es interesante porque el nombre de la puerta de bisagra viene también del árabe, y en concreto las referencias que tenemos del siglo XIII, fijaros, siglo XIII ya estamos hablando de dominio cristiano, pero seguía utilizándose el árabe, es en concreto Bab al-Sagra, ¿sí? Es decir, la puerta de la Sagra, así es como se conocía este lugar. Y pues obviamente la transcripción o un poco la referencia en español pues sería la puerta de bisagra. Ya veis claramente, se ve muy bien en el tipo de arquitectura cómo es, ¿sí? Y nos remite, de hecho, y nos recuerda a las típicas puertas cordobesas del siglo IX y del siglo X. Por tanto, esta era una puerta muy antigua con la que se daba acceso a la ciudad. Como os he dicho, esto tiene conexión directa pues, con espacios principales de la ciudad, ¿no? De esa urbe, de esa Medina que existiría. Y de ahí, pues también su importancia, tanto durante la época andalusí como después a la hora de finalizar ese periodo, ¿no? No es de extrañar que entrase por aquí el rey cristiano Alfonso VI. Lo que también hay que decir es que cuando luego se construyó la otra puerta y digamos hubo esas remodelaciones y esos cambios en la ciudad, esta parte quedó en desuso, solo se abría para ocasiones muy puntuales hasta que finalmente, pues bueno, casi que quedó en abandono, y no ha sido hasta el siglo XX en que se ha remodelado, se ha restaurado y se ha habilitado de nuevo, ¿no? A mí me parece una puerta preciosísima para entrar y para acceder a la ciudad, que tiene una conexión muy buena. Al lado de las escaleras mecánicas, enfrente tienes la Vega y bueno, está todo muy bien conectado y es una forma de ¿cómo decir? Revivir o experimentar aún más cómo sería ese acceso a la ciudad durante la época en que Toledo se llamaba Tulaétula. Así que voy a grabaros ahora los detalles para que podáis verla bien y apreciarla, pero si venís a Toledo os recomiendo sin duda alguna que la busquéis en el mapa y que vengáis a verla, porque merece la pena, tiene una decoración súper bonita.
Bien, ahora desde aquí os voy a enseñar la puerta actual de bisagra, para que veáis lo cerquita que está, ¿sí? Es decir, según hemos entrado, ¿vale?, por la puerta de bisagra vieja, la puerta de Alfonso VI, continuamos siguiendo lo que es la muralla, el límite de la muralla, y vamos a llegar justo hasta la otra puerta de bisagra, porque están muy pegaditas, ¿sí? Y así tenéis la vista un poco de lo nuevo frente a lo viejo y estos límites de la ciudad, ¿no? Fijaros, es esta de aquí, la puerta de bisagra nueva. Ya veis que está súper cerquita. Para que no tenga pérdida, hemos venido por aquí, siguiendo este límite de la muralla, ¿vale? Y hemos llegado a esta zona de aquí, que estoy cruzando un pequeño arquito, ¿vale? Estoy saliendo, realmente en la ciudad. Pero es que para que veáis dónde se ubica la puerta de bisagra actual, ¿sí? Se ve muy claramente. Ahí. Es esta de aquí, ¿vale? Hay forma de acceder dentro, lo que pasa que aquí no hay pasos de cebra, entonces es preferible que os enseñe el plano desde dentro. Pero vaya, que según venís desde fuera, es muy fácil localizarla. Vale, esta sí, la tengo justo enfrente de mí. Fijaros, ¿sí? No tiene mayor misterio y tampoco os penséis que es... a ver, es monumental, es bonita, pero la otra, siendo más pequeñita y teniendo un poco ese toque andalusí, pues a mí me gusta más, la verdad. Aquí es donde empieza normalmente una de las rutas que hago, la del Toledo Morisco, Memorias de una represión. Empezamos aquí, en la puerta de bisagra nueva. Así que si alguna vez os apuntáis a esa ruta, sabed que el punto de quedada es este, ¿vale? Fijaros, ya salgo de la ciudad, esta es. ¿Lo veis? Y por aquí seguiría toda la muralla y el límite. Ahora vamos a bajar por ahí, ¿vale? No voy a entrar a la ciudad, por aquí ya seguiríamos y subiríamos hacia Zocodover, hacia la mezquita del Cristo de la Luz. También tenemos aquí la parroquia de Santiago, que tiene antiguos restos de una mezquita, pero ya haré otro itinerario hablando de esas mezquitas olvidadas, sí, de todos esos lugares en los que sabemos que había mezquitas. Ahora, en lugar de meterme hacia el centro del casco antiguo, lo que voy a hacer es continuar siguiendo este perímetro de la muralla en dirección hacia el otro punto de acceso de la ciudad, que es la puerta de Almardón. Aunque bueno, vale, pensaba en el itinerario bajar por aquí, por lo que es siguiendo el perímetro de la muralla, para ir al siguiente punto, que es la puerta del Vado, ¿sí? Pero antes vamos a acceder mínimamente a la ciudad sin llegar al centro neurálgico, pero para poder ver otra puerta que da acceso a la mezquita, que es como una puerta dentro de la puerta. Pero volvemos a lo mismo, tenemos que pensar en los dos perímetros o las dos murallas que existían, una del siglo VIII y otra del siglo X. Este es como el perímetro externo, ¿vale? O sea que esta muralla que estáis viendo aquí es la del siglo X. La del siglo VIII es donde vamos a ir ahora, y ahí está la puerta de Bab al-Mardum, que ya el propio nombre también dice algo, y que es la puerta que conecta precisamente con una, si no la mezquita más antigua de toda la ciudad. Según voy avanzando, qué bien se ve ese primer perímetro de la muralla. Fijaros, ¿lo veis ahí? Es que es súper claro. Por cierto, esto de aquí, que es la parroquia de Santiago, también tiene restos de una antigua mezquita. Obviamente luego esto se utilizó como iglesia, y la estructura que veis hoy en día pues es lo que se cataloga en arte como arte mudéjar, y lo digo así entre comillas porque no me parece que sea el término más afinado de todos, pero bueno, es como una iglesia que puede recordar de alguna manera pues a ese estilo andalusí, ¿no? Por el hecho de que, bueno, el arte mudéjar se refiere a el arte que hicieron los alarifes musulmanes para los cristianos, ¿no? Pero como digo, yo no estoy de acuerdo del todo con ese término, porque creo que es
reduccionista y simplista cuando la realidad es mucho más compleja y el término, bajo mi punto de vista, más correcto debería ser otro porque la realidad y la influencia de todo ese legado andalusí pues es que traspasa fronteras y traspasa todo, ¿no? Entonces, bueno, pero estos son terminologías que se ponen a debate en el ámbito académico y que tampoco es necesario debatir aquí, ¿no? Bueno, fijaros, delante de mí. Vale, me siento aquí un poquito a descansar, que voy además con el trípode, y desde este murito aprovecho para contaros sobre esta puerta, que aquí tenemos dos, una y por ahí está la otra, ¿sí? Entonces vamos por partes. Esta de aquí es conocida como la Puerta del Sol, en árabe Bab al-Muawiyya, ¿sí? Y recientemente, pues investigadores universitarios y figuras clave, como por ejemplo Clara Delgado, estudió en profundidad esta puerta y llegó a la conclusión de que realmente era el punto de acceso principal a la ciudad, ¿sí? A la Medina, no la puerta, esta otra, de Bab al-Mardum, cuyo significado es la puerta tapiada, ¿no? Por tanto, ya es que por la toponimia ya se puede saber que este nombre que se le dio es fruto de que durante mucho tiempo estuvo cerrada, ¿sí? Así que no podía ser el punto de acceso a la ciudad. Y esto es clave. Entonces, en concreto, esta de aquí, para que se diga, también hago referencia a restos más antiguos. Es una puerta que originalmente tiene los fundamentos de época romana, ¿sí? Y que estaba completamente adosada a la primera muralla que había aquí. De hecho, también tenemos restos del acueducto romano. Ahora os lo enseño más en detalle. Por tanto, no deja de ser esa sinergia, esa mezcla, ¿sí? Entre un periodo histórico y otro, y esa reutilización de los espacios y de los materiales, como os venía diciendo. ¿Qué hicieron los musulmanes cuando estuvieron aquí en la ciudad y pasaron a llamarla Tula Étula? Que por cierto este nombre viene de Toletum también, que es como se llamaba la ciudad en época romana. Básicamente los musulmanes lo que hicieron es transcribirlo o traducirlo o adaptarlo al árabe, pero con la misma fonía, más o menos, ¿no? Entonces por eso es Tula Étula. Bien, la idea está en que los musulmanes no destruyeron las construcciones, sino lo que hicieron fue reaprovecharlas. Y en el caso de esta torre y de este punto de acceso a la ciudad, pues edificaron aprovechando la estructura previa romana que había. De tal manera que estos arcos que veis aquí de herradura son muy característicos de época islámica y nos remite pues al siglo IX, siglo X, etcétera. Época califal. Y después a todo esto se añadiría el extra de ladrillo que veis aquí como de estilo mudéjar, como os decía, que esto ya es posterior, hecho ya durante época cristiana, y se añadirían pues otros detalles como el medallón que tenemos aquí, ¿vale? De tal manera que a día de hoy, pues si la vemos, diríamos, ostras, esta puerta tiene algo de árabe, ¿no? Pero no sabríamos cómo definir el qué. Bueno, quizás sí, diríamos los arcos, pero nos chocaría mucho el hecho de que junto a los arcos haya estas representaciones humanas, porque pues los musulmanes no utilizamos el arte figurativo islámico, todo y que existe el arte figurativo islámico, pero actualmente es algo que nos chocaría, ¿no? Digamos. Y luego también diríamos que la parte de arriba es la islámica, porque precisamente es la que hicieron los cristianos, pero siguiendo el estilo decorativo andalusí, ¿vale? De tal manera que sin tener ni idea de técnicas constructivas o de periodos históricos, viéndolo visualmente sin ninguna referencia, diríamos, ah, esto es lo que añadieron los árabes, ¿no? Que me hace gracia este término de los árabes porque es incorrecto, es decir, hablamos de, en todo caso, musulmanes, ¿sí? ¿Por qué es incorrecto? Porque la población que vivía aquí en Toledo era población autóctona, ¿sí? Pero bueno, estos son cosas que explico muchísimo más en profundidad en mis visitas guiadas, todo lo que tiene que ver con la terminología correcta y matizada para evitar, por un lado, caer en el error de extranjerizar el Islam o a los musulmanes, y también el hecho de perpetuar o de apoyar ciertos discursos que son simplistas, reduccionistas y a veces incluso hasta extremos, ¿no? Entonces, bueno, como digo, esto nos daría un poco el aire, pero no sabríamos tampoco
digamos, afinar o detallar exactamente el qué, ¿no? Y la otra puerta, que es esta que tengo aquí detrás de mí, que es la puerta de Bab al-Mardum en árabe, que hoy en día se conoce como la puerta de Bab al-Mardum, o sea, ha mantenido, digamos, esa adaptación en el español, aunque también se conoce como la puerta del Cristo de la Luz, porque es la puerta que da acceso a la mezquita, ¿no? Y se cree que es, digamos, la puerta, o si no es la más antigua, es de las más antiguas de la ciudad. En concreto, como os he dicho, el significado de esta puerta es la puerta tapiada. Por tanto, era una puerta que estaba sellada, que estaba oculta, así, y que no tendría del todo un uso continuado a lo largo del tiempo. No se sabe realmente en qué momento perdió, digamos, ese protagonismo, pero claramente si ese nombre ha pasado generación tras generación, pues es un indicativo de hasta qué punto pues se ha mantenido tapada durante un largo periodo de tiempo, ¿sí? Y de los límites de la muralla, este es el que está más cerca, o esto es lo que correspondería a la primera Medina, ¿sí? Del siglo VIII, al primer espacio de Tula Étula, y por ahí pues se accede a la mezquita, como digo. No voy a continuar por este lado, lo que voy a hacer ahora es bajar al barrio de la Antequeruela, que es donde está la Puerta del Vado, porque también tiene relación con la historia del Islam y de los musulmanes y de su presencia aquí en la ciudad. Pero os recomiendo muchísimo cuando vengáis a Toledo que podáis entrar por esa de ahí, aunque os vais a encontrar una cuesta bastante prominente, ¿eh? Y luego pues que sepáis que si continuáis todo recto por aquí, pues vais en dirección a Zocodover. Hoy en día la gente suele subir al casco por las escaleras mecánicas y se pierde todas estas vistas y todo este panorama que no solo es bonito, sino que era el espacio original por donde la gente paseaba e iba a caballo, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que hay que aprovechar estas calles y poderlas transitar andando, porque así es como podemos mimetizarnos o tratar de revivir de alguna manera mucho mejor cómo sería la ciudad durante la época de Al-Ándalus. Esta es la cuesta mortal para mucha gente, para muchos turistas, ¿no? Porque es verdad que es, incluso para los coches, ¿eh? Cuando conduces por aquí, como se quede parado porque haya atasco o lo que sea, luego el punto de embrague lo sufres. Yo me acuerdo cuando hice prácticas de conducir, que aquí me tocó estar haciendo varias prácticas para que no se me calase el coche. Bueno, estamos bajando, siguiendo, ya digo, el límite de la muralla. Hemos vuelto desde la Puerta del Sol y la de Bab al-Mardum, donde os he dicho lo de la mezquita, hemos vuelto a la Puerta de Bisagra Nueva, en lugar de seguir entrando a la ciudad, para desde la Puerta de Bisagra Nueva ir al paso, o bueno, siguiendo, como digo, ese límite de la muralla hacia abajo. Y aquí abajo es donde está la estación de autobuses y la estación de tren. Entonces, claro, por eso digo que este lugar es mortífero, porque hay muchos turistas que directamente no conocen quizás que está la opción de subir por escaleras mecánicas o tal, entonces prueban, ven este camino y dicen pues es por aquí, pero claro, no saben lo que les espera, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, que si podéis hacer este punto de la ruta en bajada, mucho mejor, ¿vale? Podéis subir con las escaleras mecánicas hasta Zocodover y luego desde ahí hacéis la bajada por aquí y ya está, y lo estáis viendo igual, pero al menos no vais sofocados por el camino y sufriendo, ¿vale? Y bueno, desde aquí ya se ve ahí la vista de esa puerta, ¿sí? Y la otra, que vais a ver que no tiene como nada de islámico, pero que tiene historia relacionada con los musulmanes, y por eso lo meto, ¿no?, como punto de parada. Os tenéis que meter, en vez de seguir por ahí recto, os tenéis que meter en esta callecita, ¿vale?
para poder seguir, o sea, la idea es perímetro de la muralla, siguiendo el límite no te pierdes. Y así es como llegas a esta puerta de aquí, que es la puerta del vado, ¿sí? Que es la que os voy a comentar ahora, porque este punto de acceso tiene relación con una parte de la historia de España y de los musulmanes un poco oscura, un poco oscura en el sentido de que aquí es donde pues se asentaron los moriscos, ¿no? Le migozo en un pozo, ¿vale? ¿Por qué? Porque hacía bastante tiempo, es verdad, que no pasaba por aquí y resulta que la puerta la han quitado. O sea, aquí arriba había una viga de madera que conectaba este lugar con este otro, ¿vale? De tal manera que esta era la entrada al barrio de la Antequeruela, ¿no? Y entonces era mucho más fácil como explicar todo desde el límite de la muralla, tal. Este es otro de los puntos de acceso, pero es que han quitado la viga. No sé si es que quizás lo están restaurando y luego lo volverán a colocar, o quizás la viga estaba destrozadísima y al final era un peligro tenerla aquí por el hecho de que se pudiese derrumbar o caer y dañar a alguien, ¿no? Pero es que era justo aquí, o sea, iba por aquí la viga de madera, además bonita, porque tenía así como unos motivos vegetales y tal. Bueno, no pasa nada, os lo explico así. Básicamente no tiene más misterio, así que este punto simplemente es para que lo conozcáis, pero es un barrio residencial, ¿vale? Donde hay casas, es decir, que en esta zona no vais a encontrar monumentos, solo que está muy cerquita de las escaleras mecánicas. Entonces, bueno, pues a quien le interese esta parte de la historia, pues por eso quería incluirlo, ¿no? Para que pudieseis verlo, pero tal y como está es que no merece la pena, sinceramente. Aún así os voy a contar la historia. Esta zona de aquí, que es la zona de la Antequeruela, son unos barrios que durante algunas épocas de la historia fueron marginales, ¿sí? Y se ve muy bien porque estamos en la parte de abajo de la ciudad. Desde aquí se ve muy bien, me voy un poquito más para acá, vais a ver lo que es la primera muralla y el perímetro y la zona alta, ¿no?, de Toledo. Entonces, la Medina de Tulaétula era todo ese recinto, todo ese espacio. Pero en el siglo X, pues huyendo un poco de situaciones conflictivas en Granada, hubo muchos musulmanes que vinieron aquí a Toledo a instalarse y precisamente se colocaron o se asentaron en este espacio de aquí. De tal manera que hubo la necesidad de ampliar el perímetro de la de la Medina, y de ahí pues pasaron a construir la segunda muralla, que es este otro límite que os he ido marcando y que os he ido enseñando, que es esa muralla que he comentado del siglo X, ¿vale? Entonces aquí vivía población musulmana durante la época andalusí, o sea, al Andalus, pero también a posteriori, ¿vale? Y de hecho, cuando ya avanzamos más en el tiempo, al siglo XV, siglo XVI, con los moriscos, pues sabemos que aquí también había distintos negocios y distintas viviendas que estaban vinculadas con ellos. De hecho, me atrevería a decir que, o sea, la presencia musulmana en este tipo de barrios pues nunca ha dejado de estar, incluso tras la expulsión. No penséis que en 1609 pues se echó aquí a todo el mundo. Es verdad que fue un gran porcentaje de la población, pero también hubo gente que decidió quedarse, ¿no? Y Toledo no es una excepción en eso. Esto obviamente lo explico en la visita del Toledo morisco, mucho más. Y bueno, también os voy a dejar por aquí otro vídeo del canal donde hago esa ruta del Toledo morisco, ¿sí? Como esos pequeños hypes, ¿no? Y esos puntos introductorios para quien le interese el tema, pues que pueda aprender, y si quiere profundizar más, por supuesto, que venga en persona a la visita guiada, que no hay nada como poder revivir en persona y pasear por las mismas calles donde aún es fácil imaginar el eco de estas personas, los lugares donde se realizaban estos edictos de fe, etcétera, etcétera. La experiencialidad y la vivencia de hacerlo en persona no es equiparable a un vídeo de YouTube,
lo siento, pero es así. Así que, pues en este sentido, yo os invito a que vengáis a Toledo y por supuesto a que me contactéis para poderos enseñar realmente todo lo bonito que tiene esta ciudad en su esencia, ¿no? Y todas esas historias, más desde los márgenes, que quizás no son tan conocidas, pero que también nos están hablando de un valor humano y de un valor cultural súper importante y necesario, ¿no? Un ejemplo más de continuidad no solo es este punto de acceso a la ciudad, que ahora vamos a pasar, que nos conecta con Zocodover, sino también este puente de aquí. Entonces, aunque la ruta de hoy es sobre esos puntos de acceso, ¿no?, y esas puertas islámicas, es inevitable mencionar el caso de este puente. Es el puente de Alcántara, ¿sí? El propio nombre viene del árabe Alcántara, ¿sí?, que es como se designaba durante la época de Al-Ándalus, y que significa el puente, sin más. Se conoce como un puente romano porque efectivamente lo es, o sea, originalmente data del siglo III después de Cristo, y después los musulmanes reutilizaron este lugar de forma muy estratégica para edificar este puente y continuarlo. Más que edificarlo, continuarlo en base a la estructura previa, ¿sí? A posteriori, pues durante el siglo XIII, Alfonso X también hizo varias remodelaciones porque sí que se dañó bastante la estructura, y actualmente tenemos dos torreones, este del siglo XIV-XV y ese de ahí del siglo ya XVIII, ¿vale? Aquí en concreto vais a encontrar que esta remodelación y esta decoración la añadieron los Reyes Católicos, y luego eso a posteriori pues tiene una imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Como veis, es un puente que ha tenido una larga continuidad a lo largo de la historia, pero que es inevitable, nos recuerda también a ese pasado andalusí, ya solo por el nombre de Alcántara, ¿no? Alcántara. En cuestión es importante porque ya durante época romana era una vía principal de comunicación, pero es que después, durante Al-Ándalus, se utilizó para conectar distintas medinas andalusíes. En concreto, por ejemplo, había conexión entre la ciudad de Tula y, por ejemplo, la taifa de Zaragoza, ¿no? Zaragoza. Esto sí que me falla. Y Córdoba, ¿no? Córdoba. O sea que ya veis que es un lugar también importante, y tenía que mencionarlo básicamente porque tiene conexión con ese punto de acceso a la ciudad. Y ya para concluir, aunque realmente hay más puertas, estamos hablando de que Toledo tenía en torno a 14 puertas y hay bastantes que se han conservado de época islámica. De hecho, os voy a poner por aquí, en todo caso, como un listado de las que tienen esta vinculación. Pero para no hacer tampoco mucho más extensa esta ruta y este vídeo, simplemente dejamos atrás el puente de Alcántara para dirigirnos a la puerta de Alcántara, que también tiene el nombre pues en relación, obviamente, a la proximidad con el puente. Esta puerta de aquí, como veis, la propia decoración también nos recuerda mucho a la puerta de bisagra que os he enseñado antes, la de bisagra la vieja. ¿Qué quiere decir esto? Que datan de la misma época, siglo IX, siglo X, época califal. También nos recuerda a esos puntos de acceso en ciudades como Córdoba, ¿no?, en la antigua Córdoba. Y este lugar siguió también en uso, no solo como punto de acceso al recinto amurallado de la Medina, sino también después por aquí transitaba la mercancía, y se cobraba el impuesto del portazgo, ¿sí?, para los mercaderes por esta vía de comunicación. Entonces os voy a enseñar más de cerca la puerta y os voy a explicar de qué forma parte, cuál es la estructura a la que se adhiere, porque es muy interesante entender cómo funcionaba todo este espacio amurallado durante Al-Ándalus. Vamos a entrar dentro para que podáis entender mucho mejor por qué una vez que entramos tenemos otra puerta más. Sí, o sea, esta, la de Alcántara, y aquí hay como una especie de cuadrado con esta otra, y si continuamos por las escaleras pues iremos a parar hacia la zona de Zocodover. Esta puerta de aquí es muy curiosa y es un gran ejemplo del recinto de Al-Hizam en árabe. Perdonad mi pronunciación, yo no soy árabe-parlante, o en español el recinto de Al-Hizam, ¿vale? Básicamente, la idea o lo que hace curioso esta puerta es que según accedemos dentro, nos encontramos con que hay aquí otra puerta. Por tanto, es como un pequeño recinto cuadrado
en torno a las puertas, ¿sí? O sea, esta que da a la calle y seguidamente tenemos esta de aquí que se adentra aún más en la ciudad de esta forma tan laberíntica, por decirlo así. Entonces, sirve muy bien para explicar esto. Dentro de lo que es la Medina de Tula había un recinto fortificado, que es donde, digamos, se agrupaba todo ese poder político y militar, que es todo el recinto de Al-Hizam, ¿sí? De Al-Hizam, Hizam en árabe. Y esto es lo que representa un poco este espacio, es como una doble muralla, por decirlo así, bien pegadita para aumentar aún más la propia defensa de la ciudad. Y aquí se ve perfectamente. Entonces, bueno, ya desde aquí, como os comentaba, siguiendo estas puertas, iríamos a parar hacia la zona de Zocodover, que era el punto neurálgico de la ciudad, donde se desarrollaba la vida cotidiana y la vida comercial, ¿sí? Y pues aquí es donde finalizo esta ruta diferente, aun cuando, como digo, hay otros muchos restos visibles. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante y vuelvo a recordar que quien quiera profundizar mucho más en ese legado andalusí, mudéjar y morisco puede contactarme y hacer las visitas guiadas conmigo dentro de la web de paseoandalusí.com. Por mi parte, ya veis lo bonita que es mi ciudad, ya veis todas las huellas que quedan aún vivas y presentes de ese pasado islámico que tuvo y que es absolutamente innegable. Y me despido aquí, justo en este punto y en este arco tan bonito, muy instagrameable también, para hacerse alguna que otra foto. Y nada más, os leo en los comentarios, me encantará saber vuestra opinión y por supuesto, pues nos seguimos viendo por aquí, por Toledo o por Madrid, donde también hago visitas.